Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy se desarrollará el tema Planeamiento de adquisición y reorganización de las sociedades. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer a través de nuestro chat para proceder a activar sus respectivos audios. A continuación, le daré el pase al señor Jorge Castillo Chihuahua. Bien, queridos colegas, buenas tardes. Aquí pues, bajo este sistema virtual que nos toca compartir el día de hoy, haremos una clase, la segunda clase del segundo módulo de planeamiento tributario fiscal. Y ya hemos estado la semana pasada en la ciudad de Chimbote hablando sobre una clase presencial, ¿no?, relacionados a temas también de gran importancia, y la estamos siguiendo ahora en estas demás clases. El día de hoy nos toca tratar sobre un planeamiento de adquisición y la organización de sociedades. Como ya es natural y como ya es algo usual en nosotros, lo vamos a tratar en dos partes, ¿no es cierto? La primera parte es planeamiento de adquisición, que está referido a los activos fijos, al leasing, al leaseback y objetivos y casos prácticos. En el caso de organización de sociedades, es la segunda parte que vamos a ver sobre las características, situaciones y aplicaciones prácticas que se dan en el mercado. Entonces, como primer tema que estamos avanzando, vamos a ver sobre lo que es planeamiento de adquisición, sobre activos fijos, leasing, leaseback, objetivos y casos prácticos. Como también es natural en el caso de nosotros, es primeramente, antes de entrar a un tema, a tratar, siempre es bueno definir conceptos, ¿no es cierto?, para ver de qué estamos tratando o qué estamos hablando. Qué es lo que estamos relacionándonos, y el tema en sí, central, vamos a decir cuál es el concepto. Por ejemplo, en el caso de activos fijos, lo primero que tenemos que tener en cuenta, seguramente ya muchos los tenemos ya definidos, pero siempre es bueno tener y llamar a la memoria, ¿qué es un activo fijo, no? Como activo fijo, es que forma parte del activo total de una empresa, se denominan a los bienes tangibles, que se encuentran registrados en una cuenta general según el Plan Contable General Empresarial, como inmuebles, maquinarias y equipo, y que forman parte de los activos de las empresas. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que los activos fijos son bienes tangibles, tangibles que se tocan, se usan, se pueden palpar, se pueden trasladar de un lado a otro lado, ¿cierto? Se puede transportar, esos son tangibles. Son bienes tangibles que posee la empresa. Dentro de del Plan Contable Empresarial General existe pues un rubro, que es la cuenta 33, en la que se designa a todos los bienes, o se registra, mejor dicho, a todos los bienes adquiridos por la empresa y forman parte de sus activos fijos. Y lo que se adquiere con bienes propios, fondos de la misma empresa, se carga a esta cuenta 33. Hay otras cuentas que hablan sobre activos fijos, que es el leasing, que es la 32, que lo veremos más adelante. Pero ahora estamos viendo la parte de la cuenta 33, que son adquiridos por la propia empresa. Entonces, son bienes que son destinados para la producción y o proceso de las existencias para su posterior venta o utilización de servicios propios del giro del negocio. Son destinados para la producción y o proceso de las existencias, o sea, para producir, para procesar, para formar, para crear, ¿no?, un bien que finalmente ese bien procesado a través de estos bienes van a ser destinados para su venta, ¿no? Esos bienes son activos fijos. O sea, mejor dicho, la venta del activo fijo no se va a producir, sino se va a producir lo que el activo fijo produce, transforma. ¿De acuerdo? Son lo que uno adquiere materias primas, adquiere pues suministros, adquiere bienes y todos los junta, los transforma mediante un proceso y al final sale un producto, ¿no es cierto? Todo eso es un producto que es procesado por una maquinaria para su venta. Por ejemplo,
las empresas manufactureras tienen máquinas industriales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Procesa la tela, procesa el corte, procesa pues, cualquier otro tipo que forma parte de las camisas, pantalones, telas, y al final se venden estos bienes. Bueno, son las maquinarias, esos son los activos fijos. Con este nombre genérico, activos fijos se les describe en los estados financieros y con excepción de los terrenos, que los terrenos también son activos fijos, pero con excepción de los terrenos, los demás bienes tienen las características común de estar sujetos a la baja paulatina de su valor a causa de la depreciación o el agotamiento. Es obvio, ¿no? Que si son máquinas industriales o son bienes, otros tipos de bienes, no solamente las máquinas, si son bienes y por el propio uso que se da para el proceso y creación de bienes para su posterior venta, van a sufrir pues un deprimento, sufre un uso que por lo natural se va a hacer un desgaste. Entonces, eso es lo que se le llama depreciación, que también lo veremos en su momento. Sin embargo, estas máquinas sí sufren este proceso de agotamiento. Dicha baja de valor al irse cargando a los gastos o costos de la empresa hace que el valor de estos activos vaya interviniendo gradualmente en el ciclo financiero a corto plazo. Por supuesto, no es que uno compre un bien, digamos que cuesta 100, y dependiendo de qué bien se trata, para efectos tributarios lo vamos depreciando y va bajando ese 100 que lo tenemos como activo fijo, va bajando en cuanto a su agotamiento. Y lo vamos mandando al gasto paulatinamente, ¿no es cierto? Y la adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no venderlos en el curso normal de operaciones de la entidad. Todos los bienes tangibles que se utilizan como activos fijos no son ventas. Es por eso que no va una clase 2, no va a una cuenta de existencias, sino se considera como una cuenta 33, activos fijos de la empresa. ¿No es cierto? A ver, vamos a ver, de acuerdo al plan contable empresarial, tenemos la cuenta 33 como activos fijos. Y los activos fijos se está conformado por diferentes conceptos, tales así que son los propios terrenos, ¿no? Los terrenos propios, a veces hay empresas que compran terrenos para posteriormente construir pues sus almacenes, sus edificios, sus oficinas, pero las mantiene ahí y por lo tanto, forma parte de sus activos, ¿cierto? Forma parte de sus activos. Y de toda esta clasificación que tenemos aquí, el terreno es la única que no tiene depreciación, ¿no? Esto no tiene depreciación. Después, también tenemos la edificación. Como ustedes saben, la edificación es, o la construcción en sí, el edificio, forma parte del activo fijo, pero eso sí tiene una depreciación que actualmente para efectos tributarios es hasta el 5%, ¿no es cierto? Hasta el 5% al año. No puede ser menos y no puede ser más. La edificación es el único concepto de todo los demás conceptos que sí tiene una tasa fija anual. No puede ser menos y mucho menos mayor para efectos tributarios. Es el 5%. También tenemos el rubro de maquinaria y equipo. Bueno, la maquinaria y equipo que es para las explotaciones, que se utilizan normalmente en las industrias, ¿no? La maquinaria y equipos normalmente para las industrias y obviamente maquinadas pesadas para las industrias pesadas y maquinarias simples para las empresas pues, de comercio, de servicios, que no requieren de una máquina con mucha tecnología porque sus productos no se necesita mucho proceso, ¿no? Normalmente las máquinas industriales, esos sí pertenecen a aquellas empresas que realizan algún tipo de actividad en proceso. Las unidades de transportes. Las unidades de transporte también pues son los vehículos, ¿no es cierto? Los camiones, las unidades, pueden ser las motos también, algunos tienen motos, son motorizados, y todo eso forman parte de activo fijo, pero dentro del rubro de unidades de transporte. Muebles y enseres. Los muebles y enseres, pues el escritorio, los estantes, ¿cierto? Todo lo que sea muebles, tangibles y enseres que se necesita para efectos de que formen parte del activo fijo.
equipos diversos. Acá están los equipos diversos, están los cómputos, ¿no? Todos los equipos de cómputo, porque tiene una partida especial que forma parte del equipo de cómputo, que forma en el activo diversos, equipos diversos. Dentro del equipo diverso también están pues el comedor, ¿no es cierto? El comedor los pueden estar también las instalaciones que se realizan en una empresa, que no forma parte de la construcción, por supuesto, porque si no sería de edificación, sino son instalaciones que superan pues la cantidad, una cantidad determinada para efecto de considerarlo como activo fijo. Como ustedes saben, de acuerdo al artículo 22, del reglamento de la ley del impuesto a la renta, nos dicen que hay un monto mínimo que debemos considerarlo sí o sí para efectos de activo fijo. Quiere decir de que si en estos momentos la UIT para el 2015 es 3.850, eso todos lo saben, ¿no es verdad? 3.850, y sin embargo, si nosotros determinamos de 3.850 cuánto es el 25 o el cuarto de UIT, llegamos a la conclusión que son 962.50. Quiere decir de que todos los bienes que se adquieren y superan este monto, debemos de activarlo, o sea, no podemos llevarlo al gasto, ¿no es cierto? Salvo excepciones que también lo vamos a poder determinar en un momento, salvo excepciones de sus conceptos de durabilidad, que pueda durar más de un año, ¿no es cierto? Y esto es en forma individual, ¿no? Le dicen en forma individual. Por ejemplo, yo me puedo comprar, pues, ¿qué le digo? A ver, me puedo comprar pues 100 sillas, ¿no? Y cada silla saben ustedes que cuesta pues 25 o 30 soles, ¿sí? Entonces, en 100 sillas son 3.000 soles. Si bien es cierto, esa compra supera los 3.000 soles, los 927.50, pero sin embargo en forma individual cada uno cuesta 30 soles y no lo voy a cargar de activo, simplemente lo llevo al gasto, ¿no? Entonces acá le dicen también la misma norma, en este caso señales dice, será de aplicación cuando los referidos bienes de uso formen parte de en forma individual de su valor, o sino también en forma conjunta. Por ejemplo, ¿no? El caso de las sillas que le he hecho presente es en forma individual. Cada silla cuesta 30 soles y por lo tanto no lo puedo activar, lo llevo al gasto. Y sin embargo, ¿por qué? Porque el valor de cada silla es independiente del otro. Sin embargo, ¿qué pasa si yo compro un equipo de cómputo? El equipo de cómputo me cuesta 2.000 soles, pero cuando me hacen la descripción dentro de la factura de compra, me dicen el equipo de cómputo cuesta tanto, el mouse está a $20, el teclado está a $50, ¿no es cierto? Si bien es cierto, son valores mínimos, pero sin embargo son indispensables el uso en conjunto, ¿sí? Quiere decir de que si yo me compro un equipo de cómputo, obviamente sus accesorios o los suministros parciales, muchos son menos de un cuarto de ITER, pero forman parte del conjunto. Quiere decir que yo no lo puedo vender en separado porque si no, no va a funcionar el equipo. Me estoy refiriendo cuando es nuevo, porque ya posteriormente yo puedo comprar en forma separado, pero eso ya solamente como un mantenimiento y repuesto. Pero en un inicio el equipo completo va a formar parte del activo. Por eso le está diciendo el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que es lo que se considera como inversiones en bienes. También tenemos otros conceptos, a las herramientas y unidades de reemplazo, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, en una empresa constructora o en grandes empresas industriales, que hay herramientas que sí cuestan más de 2.000, 3.000 soles. Por ejemplo, puede ser una pala, puede ser pues un rodillo, puede ser, ¿qué le digo? Martillos eléctricos, ¿no? Que sí que son herramientas y forman parte de un almacén y son parte del activo fijo. Estas unidades por recibir, las unidades por decir que también forman parte del activo fijo,
pero son solamente cuenta puente. Tanto las unidades por recibir como las construcciones en curso son cuenta puentes. ¿Por qué? Porque las unidades por recibir normalmente se maneja cuando uno hace importaciones, ¿cierto? Cuando uno hace importaciones, compra un bien, un activo compra, y no lo va a cargar de frente pues una cuenta de existencia a una 21 o 22 para venderlo. Simplemente lo carga una cuenta 28, ¿no es verdad? Carga una cuenta 28 con abono a la cuenta 42. ¿Por qué? Porque en esa cuenta 28 estoy reconociendo yo un hace existencia, pero no, digamos, todavía está en tránsito. Está en tránsito. Entonces ya una vez que llega a aduanas y en aduana yo lo nacionalizo, recién ahí ya hago un asiento de ajuste, cargo a la cuenta 21, que puede ser ya el producto terminado, o una cuenta 20, que son existencias, perdón, 33, una 33, que son unidades por recibir, y abono a la cuenta, ya no sería 28, sino sería una cuenta 33, ¿no? Un lapsus, ¿ah? No es cuenta 28, sino es una cuenta 33, que es unidades por recibir. Dentro del plan contable general empresarial, en la cuenta 33 existe una cuenta unidades por recibir, y ahí se considera en forma momentánea cuando yo importo un bien del activo fijo. Y como está en tránsito, entonces yo lo cargo de 100 a esa cuenta. Posteriormente ya lo hago la desclasificación de cuentas y ya lo llevo dependiendo qué tipo de unidad es. Puede ser maquinaria, puede ser un vehículo, puede ser un mueble y enseres, puede ser un equipo diversos. Ya recién va a su respectivo registro. Construcciones en curso, igual. Si yo estoy haciendo una construcción y ese edificio hace para el uso de la empresa, en igual forma, ¿no? Cada vez que yo hago algún tipo de inversión, simplemente lo llevo pues a una cuenta, 33 que dice construcciones en curso, hasta que la obra se concluya. Una vez que se concluye la obra, hago la declasificación y ya cargo una cuenta 33 edificaciones y abono a la cuenta 33.9, que es construcciones en curso. Entonces quiere decir de que todo esto conformantes forman parte de la cuenta 33 activos fijos, que son diferentes modalidades. Y como ya le manifesté hace un momento, si supera un 4 ítem, va a formar parte de uno de estos grupos, ¿cierto? Todo esto, con excepción del terreno, todos estos grupos tienen depreciación. ¿De acuerdo? Tienen depreciación, que también está en el artículo 22, ¿no? Y la inversión de los bienes en el activo fijo está en el artículo 23 del reglamento, ¿ya? Del reglamento. Y es claro, preciso determinar que los vehículos de transporte están con el 20% de depreciación, las maquinarias y equipo también están con el 10%, salvo que en la maquinaria y equipo tenemos pues hay otros tipos de excepciones para efectos de otras tasas, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver en la depreciación. A ver, también la importancia de un activo fijo. No se conoce en nuestro medio empresas que no tengan activo fijo. O sea, no existe. Por más mínimo, por más pequeña que sea una empresa, siempre debe tener un activo fijo. Cualquiera de las formas detalladas en la diapositiva anterior, siempre debe formar un activo fijo por más pequeña que sea la empresa. Por ejemplo, una empresa que empieza tiene que tener un equipo de cómputo mínimo, ¿no es cierto? Mínimo un equipo de cómputo, tiene que tener también mínimo escritorios, estantes, archivos. O sea, eso ya va formando parte del activo fijo. Entonces, no podría constituirse, o no existe una empresa que yo conozca al menos que no tenga activo fijo. Es más, a veces las empresas se constituyen con fondos de los socios o con aportaciones de los socios que son muebles. Por ejemplo, si yo con alguno de ustedes, colegas, deseo formar una empresa, nos unimos
Entonces, ¿yo qué le digo? Usted aporta con, digamos, 5.000 soles y yo no tengo dinero, digo, pero yo tengo una computadora. Pero yo tengo 2 escritorios, ¿no? A título personal, y hago mi aportación bajo esos conceptos, ¿no es cierto? Entonces yo estoy aportando, o sea, porque la aportación de capital para formar una empresa no necesariamente puede ser en efectivo solo, también puede ser a través de bienes, bienes. Yo me desligo del uso como persona, como Jorge Castillo ya no me pertenece ese bien, sino si es un aporte a la empresa. Lo valorizo mediante una tasación, cuánto cuesta, y ese es el valor que forma parte de mi aportación. Entonces, desde ahí ya la empresa, desde que se está constituyendo y antes de su inscripción en el registro público, ya tiene activos fijos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque yo cuando hago estas aportaciones, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Simplemente estoy cargando pues una cuenta 14, ¿no? Que es cuenta por cobrar del accionista, con abono a una cuenta 52. Los contables de repente me entienden, ¿no? Cargo una cuenta 14 con abono a la cuenta 52, capital en tránsito. Y para que me cobren esa cuenta 14, yo aporto bienes, yo aporto un activo. Entonces Jorge Castillo está saldando su cuenta, carga una cuenta 33 con abono a la cuenta 14. Entonces ya está saldada esa 14 para Jorge Castillo. ¿Ok? Entonces esa es una de las, como un caso que se está planteando para efecto de determinar de que si se puede hacer aportaciones de capital con activos fijos propios de la persona natural. Bien, ante este énfasis, los activos fijos cumplen una gran importancia dentro de su ciclo de vida. Lo que podemos observar los principales. Dice, constituyen la principal inversión dentro de los conceptos que forman los activos del ciclo financiero a largo plazo. ¿Ok? Entonces, esta es una inversión que va a financiar a la empresa a largo plazo. ¿De acuerdo? A largo plazo, porque hay una inversión en la cual, no sé si ustedes se acordarán, la semana pasada que estábamos hablando sobre escudo fiscal, ¿no? En que decíamos que nosotros aportábamos un bien, sin embargo, en ese momento no lo cargábamos una cuenta de gasto, pero sin embargo, en los siguientes 5 años de tratarse de vehículos, ya teníamos un escudo fiscal del 20% al año por la depreciación, ¿no es cierto? Se deben acordar por la depreciación, de tal forma de que tenemos 5 años en adelante en tener gastos sin haber hecho una inversión. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí a largo plazo. El control es de gran importancia, primero por su monto, que será proporcionalmente mayor en la industria que en el comercio, ¿cierto? Es lo que estaba manifestándole también, de que la importancia de un activo fijo obviamente es mucho mayor en una industria que en un comercio. Su complejidad principalmente es importante porque el activo fijo deberá cumplir características específicas para garantizar la producción con la calidad requerida. Es obvio, ¿no? Entonces, mientras tenemos un producto que vamos a vender o que vamos a fabricar, que vamos a construir de gran importancia, tenemos que aplicar una maquinaria también de alta tecnología. Entonces, es muy importante para que el producto sea de alta tecnología, sea bueno, tenemos que aplicar una maquinaria o una transformación también de alta tecnología. La importancia de los activos fijos es básica en las industrias, debido a que con estas inversiones se lleva a cabo la producción de los bienes o artículos que serán destinados para su venta. ¿Cierto? Entonces, es importantísimo un activo fijo en una empresa. ¿Se acuerdan también ustedes que yo les manifestaba de que el activo fijo de una empresa le da importancia para el efecto de presentación de los estados financieros a una entidad financiera cuando uno trata de pedir algún tipo de préstamo, algún tipo de crédito? Las empresas normalmente o las entidades financieras normalmente piden los estados financieros y se fijan dentro de sus activos qué es los que tienen, ¿no? Aparte de lo que puedan tener en la cuenta 10 Cajibanco, en la cuenta 20 mercaderías, existencias, en la cuenta 33 también van a ver qué es lo que tienen como activo fijo. ¿Por qué? Porque el activo fijo, también como esto ya lo conversamos,
el activo fijo es un recurso que se tiene como una reserva dentro del activo, ¿no? Dentro del activo, es como una reserva, que en cualquier momento nos puede sacar de apuros, porque es un respaldo que tenemos ahí como un activo fijo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que yo les decía que en una casa, y siempre les digo, para darnos una idea, siempre comparémonos con una casa familiar, con una empresa. En una casa familiar, que es un activo fijo, el frigider, ¿no? La cocina, un televisor, en el caso de las damas, las joyas, o en el caso también de los varones, algún tipo de bien activo fijo que tiene, depende, tiene una moto, depende, tiene una bicicleta, depende, un auto. Esos son activos fijos de una casa. ¿Y qué es lo que hace una casa normalmente cuando tiene un déficit económico? No tiene ingresos. ¿Qué es lo que hace? No se empieza, o dos cosas, ¿no? O empieza a llevar a una casa de empeño, de préstamo para que deje y le puedan prestar, o en el peor de los casos los vende, ¿no es cierto? Son recursos que más adelante lo van a salvar a la casa familiar. Llevemos ese concepto a una empresa. En una empresa también es igual, porque si yo solicito un préstamo a una entidad financiera, la entidad financiera me va a decir, bueno, ahí vamos a ver con qué recursos tú respaldas este préstamo. Yo cómo puedo hacer que más adelante, si no me puedas pagar, yo pueda hacer algún tipo de cobranza. Si yo veo tu activo, tu cuenta, tus estados financieros, y veo que no tienes activo o tus activos son mínimos, entonces tendría que pensarlo dos veces la entidad financiera para hacer un préstamo, ¿no es verdad? Pero sin embargo, si yo veo que tienes un activo fijo bastante considerable, entonces digo, bueno, sí tiene respaldo, y en cualquier momento pueden afrontar esta deuda. Entonces, esa es la importancia muy que se tiene que tener siempre en cuenta para efecto de los activos fijos. También tenemos otro punto en la que seguimos con la importancia, dice, debemos tener presente también que estos activos tienen una importancia relevante para sus propias características de productividad, manejo y operacionalidad, y la incidencia que estos tienen en la reditualidad. La reditualidad, ¿qué cosas son los réditos? Y los réditos, ¿qué cosas son? Ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué son? Lo que nos puede llevar más adelante a algún tipo de ingreso, utilidad de la empresa. Y se puede resumir en la recuperación de la inversión, dependerá de tener una operación redituable, o sea, una operación que nos va a llevar pues a tener un margen de ganancia, de utilidad, y debe ser en un tiempo razonable. O sea, vamos a hacer una inversión en la cual nos van a dar una redituable, pero no va a ser pues de acá a 5 o 6 años, sino simplemente va a ser pues a corto plazo. Máximo una inversión para tener algo que sea razonable no debe ser más de un año, o más de 12 meses, ¿no? Más de 12 meses para que sea bastante razonable. También puede haber, por supuesto, un planteamiento a largo plazo, pero eso ya depende de qué tipo de inversión o cuál es el objetivo de cada empresa. Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipos traen aparejada la necesidad de una inversión adicional de capital, de trabajo, proporciona al aumento en el volumen de producción y ventas, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahora en este verano que es estacionario? Las empresas que venden helado, las empresas que venden polos, las empresas que venden sayonara, los que venden sombreros para el sol. Obviamente, dos cosas, ¿no? O compran bienes, o compran máquinas, o simplemente las alquilan a terceros que sí tienen como activo fijo estas máquinas. ¿Por qué? Porque es estacionario, ¿no es cierto? Es estacionario, entonces eso es lo que nos está diciendo. Proporciona el aumento en el volumen de producción y ventas. En verano va a aumentar, y aumenta bastante. Y para eso va de la mano de la necesidad de una inversión adicional. O sea, adicionalmente a la inversión que normalmente hacemos,
hacemos una inversión mayor. Mayor aún, ¿por qué? Por la necesidad del mercado. Y tenemos que aprovechar el momento. Entonces tenemos que hacer una inversión mayor. En muchas ocasiones la inversión por su importancia requiere de préstamos a largo plazo o la necesidad de nuevas aportaciones de los socios o accionistas a una combinación o una combinación de ambas. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos sobre el tipo de préstamo que podría haber en una empresa? Que si podía ser en dos formas, ¿no? O un préstamo a largo plazo por una entidad financiera, asumiendo los intereses correspondientes, o simplemente nuevas aportaciones de los socios o accionistas, en la cual sería, pues en la empresa, vamos a hacer unas aportaciones mayores para que requeremos, o sea, dos cosas, requeremos dinero, requeremos inversión, y también para que nuestro capital social crezca, porque el capital social también es determinante para los préstamos crediticios. Una empresa que no tenga un capital social muy alto y tiene mínimo, entonces, y tiene un capital mínimo, las empresas crediticias, bien difícil que lo otorguen algún tipo de préstamo, ¿no es cierto? Le van a requerir una serie de documentos, detalles, en las cuales, pues, va a ser más engorroso el préstamo. Pero si tienes un capital bastante solvente, tienes activo fijo en la 33 bastante considerable, entonces ahí estamos ya bajo una apreciación lógica. No deben financiarse estas inversiones con préstamos a corto plazo porque ponen en riesgo la liquidez y solvencia de la empresa. Así es. Lo que pasa es que cuando son préstamos, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando son préstamos de capital, al margen de que nos tienen que, obviamente tenemos que pagar estos préstamos de capital, no de financian, ¿no? Porque hay que pagar el capital más los gastos. Claro, obviamente que cuando es un préstamo a corto plazo los intereses serán menos, pero sin embargo el desembolso del capital sí va a ser también mayor. Me prestan 100.000 soles, 100.000 soles para pagar, pues, digamos, si me dicen en 10 meses, son 10.000 soles, 10.000 soles digamos, mensuales. Por ejemplo, me prestan 100.000 soles, pero me dicen, me vas a pagar en 3 años. Son 36 meses. Son 2.777 al mes, ¿no? 100.000 soles. Pero si me dicen, no, me vas a pagar en 12 meses, o sea, es menos, ¿no es cierto? Los 100.000 soles me van a decir, no, me vas a pagar en 12 meses, son 8.333. Entonces, imagínense ustedes de que el desembolso va a ser mucho mayor cuando es a corto plazo. Salvo que yo tenga, pues, alguna proyección o ya tenga, pues, un planeamiento tributario, acuérdense del planeamiento tributario, en la cual todo esto sí me puede servir, ¿no? Todo depende del proyecto que yo haya hecho al obtener este préstamo, ¿no? Son detalles que hay que tener presentes, sí. Ahora, también tenemos el planeamiento de un activo fijo. Así como son importantes los activos fijos, también hay que hacer un planeamiento para obtener activos fijos. O sea, no es el hecho de decir, yo como una empresa que estoy, digamos, en una actividad X, no es el hecho de decir, ya, hay que comprar, pues, este activo, hay que comprar un camión, hay que comprar 2 camiones, hay que comprar, pues, ¿qué te digo?, 5 equipos de cómputo, hay que comprarnos un edificio, un local. Es fácil decirlo, ¿no? Y además, como toda comprensión en las empresas, siempre quieren tener todo, eso es obvio, por eso es una empresa lucrativa, una empresa empresarial, pero sin embargo, debemos tener un planeamiento, debemos tener un razonamiento, ¿no? Debe estar dentro de la lógica, dentro de lo normal. ¿Para qué? Para no tener más adelante sorpresas. Los activos fijos requieren de un alto grado de planeación y estudio, desde el inicio o antes de iniciar las operaciones de la empresa, tales como, claro, estudio, un planeamiento, qué tenemos que hacer, con qué contamos, y un estudio de factibilidad. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Tenemos los recursos necesarios? ¿Se puede hacer?
esta empresa o esa actividad que nosotros vamos a hacer nos va a producir beneficios a corto plazo, de aquí de repente a 3, 4 meses ya vamos a tener utilidad. Ustedes saben que siempre una empresa cuando empieza, normalmente, casi es normal que el primer año tiene pérdidas, por naturaleza, ¿no? Tiene pérdidas. No significa que esto sea algo general, no. Digo, normalmente o muchas empresas en el primer año o hasta en el segundo año tienen pérdidas. ¿Por qué? Porque siempre cuando una empresa empieza a funcionar, siempre hay inversiones, siempre hay desembolsos. Y es más, todavía de repente los socios ni siquiera están pensando en utilidad, porque si es a largo plazo, todavía van a esperar pues unos 3, 4 años para que tengan utilidad. Dividendo estamos hablando, ¿no es cierto? Pero para eso se hace un planeamiento, ¿no? La cosa no es también querer comprarse todo en un instante. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Nos dicen, al inicio de una actividad ya se ha decidido qué bienes o productos se va a producir y a vender. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es qué tipo de actividad voy a realizar, ¿no? ¿Cuál es mi actividad? Dependiendo de la actividad que voy a realizar, depende qué tipo de activos fijos voy a comprar. Eso es algo muy natural, ¿no es cierto? Se debe precisar si la inversión será financiada por los socios o accionistas o con préstamos a largo plazo o una combinación de ambos. Vamos a planificar eso. Estamos hablando antes de que empiece el negocio. A ver, vamos a decir, a ver, ¿qué hacemos? Si yo tengo activos fijos, mejor hay que aportar con activos fijos, nos sale más oneroso y forma parte del capital y ya tenemos activos fijos. Porque ¿qué va a pasar? De que si vamos a invertir con efectivo, al final compramos activos y se va la plata ahí y ya después nos quedamos sin nada. Pero eso también es un planeamiento. Puede ser, ¿no es cierto? La inversión, dice, en activos fijos debe estar acorde con la productividad y las políticas financieras aplicables a estas inversiones y está respaldada con estudios que evalúen los proyectos. De acuerdo, eso ya lo hemos manifestado, ahora lo sustentamos, está de acuerdo con la productividad. ¿Qué productos? ¿Qué tipo de productos nosotros deseamos? Si son productos más pesados, serán inversiones más pesadas. Si son productos más livianos, serán inversiones más livianas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un servicio puede existir solamente la máquina de computaciones y móvil en seres. Y su edificio, su local, ¿no? Más nada. O sea, otro tipo de activos fijos es muy relativo. En cambio, si ya estamos pensando en una industria, ya es diferente. Porque en la industria ya se necesitan maquinarias. Y si es más pesada, peor aún, ¿no? Los estudios pueden hacerse a través de cálculos simples que proveen una aproximación sobre su viabilidad, o sea, si es viable, sucediendo algunas veces que puedan conducir a conclusiones erróneas. Entonces, si nosotros no hacemos este tipo de cálculos, no hacemos este tipo de aproximaciones sobre lo que puede pasar, entonces, ¿qué es lo que puede haber? Que simplemente al final de cosas puede haber algún tipo de problema, porque has hecho una mala inversión, ha habido un mal proceso, ¿no? Ha habido malas conclusiones. Los métodos avanzados incorporan factores económicos futuros y sus resultados pueden representar la bondad de la inversión, ¿sí? Entonces, hay un tipo de sistemas en los cuales van incorporándose factores bastante económicos futuros, o sea, más adelante, y teniendo resultados donde se representan las bondades de la inversión. Estos estudios deben hacerse antes de que se apruebe la inversión y son base para que los socios o accionistas den su aprobación generalmente a través del Consejo de Administración. Entonces, ya tenemos de que tiene que ser antes de que se apruebe la inversión. O sea, antes que se invierta, porque una vez cuando uno invierte ya, cuando uno hace un tipo de inversión, ya regresar atrás ya va a ser bastante tedioso, porque ya hay compromisos. Y hay compromisos establecidos, ¿no es cierto? También hay que ver qué tipo de sectores estamos, ¿no? Normalmente hay sectores industriales, sectores de construcción, por ejemplo, donde se necesita pues máquinas pesadísimas. La pesca, pesqueras, obviamente las embarcaciones cuestan bastante. Y de repente vemos si es que más nos conviene alquilar, pero los alquileres nunca van a ser de nosotros,
los bienes. Y al final, como le manifestaba, en los estados financieros, si son alquilados, no van a figurar como bienes propios. Entonces no vamos a tener nada. Y la confianza va a ser bastante, pues, lejos, ¿no? No vamos a tener mucha confianza. Bien, situación de los activos fijos. Entonces ya estamos viendo lo que es planeamiento de activos fijos, las importancias de los activos fijos, las cuentas contables o los conceptos que llevan qué cosas son activos fijos. Ahora bien, vamos a ver sobre la situación de los activos fijos. También dice, es de suma importancia que las áreas correspondientes informen la situación en que se encuentran los inmuebles, maquinaria y equipo, conformante de los activos fijos que se administran cada área y comunicada a la dirección de producción. Obviamente, por ejemplo, yo una vez ya estando la empresa en marcha, ya se hizo el planeamiento, ya se hizo la importancia, ya se hizo la inversión, ya se tienen los activos fijos en las empresas, clasificadas de acuerdo a su concepto. También tenemos que llevar un control de la situación de los activos fijos, cómo se encuentran, ¿no es cierto? Cada área tiene destinados ciertos activos fijos. Y el responsable de cada área, cada cierto tiempo, llámese pues dependiendo que el tipo de actividad, cada cierto tiempo, que pueden ser 2 meses, 3 meses, tienen que informar al área que administrativa en todo caso, la situación de los activos fijos, para que ellos vayan llevando un control de cómo está el activo fijo de la empresa. Porque no va a decir cuando ya se malogró o ya no es inservible, ya no se utiliza, recién ahí se va a informar, ya sería tarde, ¿no es cierto? Crearía un gran caos en la producción. Entonces, decimos ahí, se tiene que informar al área respectiva. El sistema de información debe captar, medir e informar sobre los resultados de cada centro de costos o de operación en valores y unidades. Entonces, debe haber un sistema en el cual se tiene que comunicar cuál es la situación, el estado, informar en qué situación se encuentra cada una de estos activos fijos. Determinar asimismo la absorción de las depreciaciones y amortización de la inversión a través del coste de los productos o líneas de productos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va en la depreciación? ¿Cuánto ya está depreciado este bien? Ojo que la depreciación y amortización, para efectos tributarios, tienen unos límites, ¿no es cierto? Pero sin embargo hay empresas que por política contable, puede tratarlo pues, con una depreciación mayor. Por ejemplo, en la unidad de vehículos. La unidad de vehículos normalmente, ¿cuánto es? 20%. ¿En cuántos años se deprecia? En 5 años. Pero sin embargo, contablemente yo digo, ¿sabes qué? Este vehículo, por el uso que le voy a dar, no me va a durar 5 años. A los 3 años ya está, ya no va a servir ya. A los 3 años ya no me sirve por el uso que yo le voy a dar. Entonces yo le aplico un 33.33%. Contablemente, ¿ah? Contablemente. Contablemente le aplico el 33.33% y así ya está en mi contabilidad, ya está cargado al gasto. Entonces cuando yo voy a hacer mi declaración jurada, yo ya tengo como gasto 33.33% de ese vehículo. Pero sin embargo, para efectos tributarios me dicen, un momento, los vehículos es solamente 20%. ¿No? Entonces hay ahí un 13.33% de más que me han depreciado contablemente. Entonces, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Es adicionar vía declaración jurada a una adición vía declaración jurada del 13.33% y ahí que estoy creando una diferencia temporal. Creo una diferencia temporal. ¿Por qué? Porque esa diferencia temporal del 13.33% sí va a ser gasto, pero más adelante. Este año no. ¿Por qué? Porque ya superó el 20%. ¿Es lo que me están diciendo aquí o me están tratando de decir acá? Determinar la absorción de la depreciación y amortización de la inversión a través del costo de los productos y línea de productos. Una cosa es contablemente, que sí va a incidir en el costo, contablemente, pero tributariamente no.
La dirección encargada del manejo y cuidado de estos bienes que constituyen los activos fijos de la empresa, o sea, estamos hablando ya de los responsables, es generalmente la dirección de producción. Nombramos un área de producción, o una dirección, perdón, y es lo que determina, pues que depende normalmente de la dirección general y que tiene frecuentemente una interdependencia con la dirección de finanzas. Entonces, yo tengo que ir de la mano con otras áreas, porque no solamente, si bien es cierto, la responsabilidad recae en la Dirección General de Producción, pero también tengo que tener el apoyo, la ayuda de otras áreas, en las cuales el sustento que yo pueda dar de la situación de los activos fijos sea pues más valedero, ¿no? Más valedero. También seguimos con lo que con la situación seguimos en el sentido de que la dirección de producción encargada del manejo y control de los inmuebles, maquinaria y equipo requiere tener una información oportuna y veraz, oportuna y veraz. Oportuna, ¿qué quiere decir? En su momento, antes de, y cierto, y veraz, de veracidad. O sea, una información verdadera, pero oportuno, en su momento. No me serviría de mucho una información después de, ¿no es cierto? Después de no me serviría mucho, pero antes sí, por supuesto. El estado actual y la localización de los inmuebles, maquinaria y equipo. Esta es una información que yo debo tener. ¿Cómo se encuentra y dónde está localizado el activo fijo de la empresa? Normalmente, si es una empresa grande, hay que ver en qué área se encuentra y todos los activos están detallados. Para eso existen los códigos, pues, ¿no es cierto? Hay códigos que determinan qué tipo de activo es, hay códigos que determinan a dónde está destinado y hay códigos que determinan su situación. Los inmuebles, maquinaria y equipos viejos u obsoleto próximo a darse de baja. También se debe de informar qué tipo de inmuebles que ya no se usan o si se están usando ya son obsoletos, que nos van a llevar pues a determinar ciertas decisiones que no son oportunos. También lo tienen que decir. ¿Para qué? Para su próximo cambio. Si es obsoleto, ya estamos en el tiempo, nos estamos quedando en el tiempo, tenemos que modernizarlo y darle de baja correspondiente, ¿cierto? Si ya son ya están en el 100% depreciado, quiere decir que ya su tiempo de vida ya fue depreciado porque ya se le usó considerablemente. También ya hay que hacer el cambio. Obviamente, como es natural, una máquina nueva va a producir pues 10 veces más que una máquina de su misma característica, pero ya casi depreciado al 100%, ¿no? El inventario físico de los activos mostrando su costo original, costo devaluado, depreciación acumulada, valor neto. Normalmente las devaluaciones de los activos son pues mediante tasaciones, ¿no? Y tienen que ser mediante un estudio las devaluaciones para decirnos por qué ha habido una devaluación. Seguramente esa máquina todavía estaba respondiendo, está en perfecto estado, entonces nos están haciendo un tipo de evaluación para que más adelante se determine una mayor producción. Obviamente que las devaluaciones voluntarias no tienen efectos tributarios. No tienen efectos tributarios las devaluaciones voluntarias en cuanto a su depreciación, ¿no? En cuanto se le deprecia normal, como cualquier otro bien, pero sin embargo, para efectos tributarios no tiene efecto, o sea, hay que hacer una adición. ¿Por qué? Porque la depreciación de las devaluaciones de los activos tenemos que cargar una cuenta de gasto, por eso que se hace la adición vía declaración jurada, ¿cierto? Pero nos tienen que informar si es que hay bienes devaluados, la depreciación acumulada de cada bien al 31 de diciembre de cada año, o en su defecto, al último día del mes en que se está informando, que puede ser trimestral, puede ser cada 6 meses, cada 9 meses, dependiendo la necesidad de activos con una estimación de sus costos probables para planear anticipadamente su adquisición o construcción.
¿no? O sea, planear, viene de planeamiento, ¿no? Hay que planear anticipadamente su adquisición o construcción. O sea, hay que planear para ver cuánto es lo que es su costo de adquisición o construcción para ver si es viable o no, ¿no? Eso es lo que nos tiene que informar las áreas respectivas. El gasto actual de mantenimiento comparado con el presupuesto por centro de costos de operación. ¿Ok? Entonces, depende del mantenimiento. En las industrias, normalmente las máquinas industriales requieren un constante mantenimiento, ¿no? No son como los otros tipos de máquinas o tipos de equipos que tienen las empresas comerciales o las empresas industriales. En este caso, pues, sí se necesita, pues, en el caso de las industrias, sí hay un constante mantenimiento para efecto de que las máquinas se mantengan operativas. Y eso es muy importante. Los problemas actuales de operación y de mantenimiento, lo que estamos manifestando, ¿no? Los problemas de abastecimiento de refacciones y de maquinaria y equipo. Abastecimiento de refacciones, o sea, de reparaciones, ¿no? Por un lado es mantenimiento, por otro lado es reparaciones. Eso va de la mano. En los activos fijos va de la mano el mantenimiento y reparación. Más aún si se depende qué tipo de actividad produce, o qué tipo de actividad o bienes se está haciendo mantenimiento y reparación. Hay maquinarias que trabajan pues las 24 horas del día, ¿no? Que producen, que trabajan, hay empresas que trabajan los 3 turnos, tanto de día como de noche. Entonces, este tipo de inversiones o este tipo de producciones en este tipo de bienes, esas maquinarias necesitan, pues, por naturaleza, un mantenimiento constante, ¿no? Porque el desgaste es tremendo. Y también cualquier otro problema que pueda afectar o influya en la buena y eficiente operación relacionada con el inmueble, con los inmuebles, maquinaria y equipo. Al margen de un planeamiento, al margen de una situación de los activos, o sea, tampoco nos podemos quedar ahí nada más, sino pueden haber otro tipo de informaciones que pueden servir o que sirven para que tomen las decisiones la empresa, ¿no? En cuanto a su inversión. Entonces, por ahí de repente son datos que no se requiere o no se le da mucha importancia, sin embargo, sí son datos que se requieren necesariamente para el efecto de poder efectuar algún tipo de inversiones que normalmente, dependiendo de la actividad, puede ser a corto o a largo plazo. Asimismo, también tenemos que la información anterior, o sea, la que hemos visto, dará a la administración conocimiento para llevar acciones y tomas de decisiones de la que hay que hacer para una operación eficiente. Una vez que ya se llega, que la administración o el área responsable de administrar los bienes de activos fijos ya se tenga que ya tenga la información requerida y proporcionada por todas las áreas de las empresas relacionadas a los activos fijos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta empresa? Simplemente, mejor dicho, ¿qué hace el área? El área dice, si el gasto por mantenimiento es incrementado sustancialmente en relación a periodos anteriores, se habrá que analizar el por qué y cuáles activos son los que están requeridos los más gastos para su operación. Siempre cuando hay este tipo digamos, de estudio, también ya lo hemos conversado en muchas oportunidades con todos los colegas, siempre tenemos que tener como referencia 2 años anteriores. Por ejemplo, para el año 2015, para tomar acciones en el 2015, yo ya tengo que tener información del año 2014. Pero no solamente con la información del año 2014, sino tengo que tener la información del año 2013. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver la variación que existe del 2013 con el 2014. Subió, bajó, se mantuvo, y ante eso decir, si subió, ¿por qué subió? Si bajó, ¿por qué bajó? Si se mantiene, ¿por qué se mantiene? ¿No es cierto? Y ante esto ya debemos tomar decisiones, pero si subió y subió la producción, se vendió más, entonces está bien, porque todo va a ir de la mano.
Mientras más venta tengo, más va a haber mantenimiento de reparación, más inversiones. Eso es natural. Pero si subió y bajó mi producción, entonces ahí sí puedo decir por qué. Ahí algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces, para eso es importante las informaciones. Entonces, es una razón lógica, ¿no? Es una razón bastante con sentido. Ahora, si bajó y también bajó mi producción y ya me he desprendido de algunas máquinas, entonces también tendría que decir, ahí está el efecto. Pero si bajó el mantenimiento y reparación y bajó también mi producción y mantengo yo la misma maquinaria, entonces digo, pero ¿por qué? No puede ser. Algo está pasando. O sea, me doy muchas aristas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos están diciendo aquí. Si el gasto por mantenimiento se ha incrementado sustancialmente en relación a los periodos anteriores, se habrá que analizar el por qué. Analizar, un análisis, un estudio, por qué y cuáles son los activos con los que se está requiriendo. Si alguna maquinaria va a ser cambiada de lugar o departamento, ¿no? Es probable, deberá haber avisos de los departamentos involucrados en el cambio y así permitir que los planos o diagramas de localización pueden estar al corriente y poder captar en el sistema de información financiero y contable tal dicho al momento de efectuarse. Porque a veces hay empresas que están bastante formalizadas, ¿no es cierto? Empresas bastante formalizadas en las que te dicen tal área tiene una producción con relación al año pasado y tal área tiene otra producción con relación al año pasado. Entonces hay que medir cada uno en su determinado momento y con qué activos cuenta. Si hay algún traslado, alguna transferencia de un área a otra área, entonces eso tiene que saberse también para efecto de determinar la incidencia en cuanto a la variación de estas inversiones o este mantenimiento en cada área. Porque no necesariamente que un área que haya subido o haya bajado sea pues producto de la misma área, no, hay que ver las consecuencias. Por eso todo esto son estudios, ¿no? No se puede decir así de primera y a cierto momento decir, sí, esto es así y hay que determinarlo de esta forma. No, tenemos que ver el por qué. Si algún equipo se descompone, que usualmente sucede en las empresas, se requiere conocer su condición y productividad y llegar a la conclusión de seguir en la línea de producción o darse de baja y sustituirlo por maquinaria y equipos nuevos, después de haber evaluado la nueva inversión. Es natural. Si a mí me están informando en un área que el equipo ya está se para malogrando y la inversión que yo estoy haciendo a él es bastante oneroso, entonces mediante un estudio yo puedo decir, mejor nos conviene darle de baja o venderlo en esta situación en que se encuentra y comprarnos una nueva, que con la nueva que nos va a permitir, la nueva nos va a permitir una mayor producción y un menor mantenimiento y reparación. Entonces por ahí estamos ganando. Pero es cosa de hacer un estudio, ¿no? Es cosa de hacer un planeamiento en cuanto a los activos fijos. El informe deberá ser recibido por la Dirección de Producción, como ya lo hemos manifestado, y en caso de baja sustitución será la base para iniciar el proceso de requerimiento de inversión y aprobación correspondiente. Entonces, una vez que hemos recibido ya la información de los 2 últimos años, ya podemos tomar decisiones y llevar a gerencia y decirle, señores, esto está sucediendo y esta es la realidad. Entonces ya gerencia determinará pues si es que se hace, de repente son equipos que son bastante importantes y ellos verán la inversión o la posible adquisición de nuevas máquinas en forma inmediata, ¿no? Porque la producción no puede parar. La producción no puede parar. Eso es un principio elemental en las industrias. Entonces ya tenemos ahí ya la situación y el estudio o decisión una vez teniendo que se haya contado con todos estos elementos de juicio. Ahora bien, ahora también tenemos que tener otros conceptos y seguimos con activos fijos en cuanto a los criterios de inversión en activos fijos.
Una vez que ya se ha determinado la importancia, las características, la situación, el manejo de un activo fijo, ¿cierto? Su planeamiento. Ahora vemos el criterio de inversión. ¿Qué criterio debemos tener para invertir en activos fijos? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Dicen, las inversiones en activos fijos en las empresas son muy importantes. Desde la formación de la misma, pues esto determina a nivel de inversión de los inmuebles, maquinaria y equipo. El criterio de inversión. ¿Qué tenemos que tener como criterio? Ya lo manifestamos, desde la constitución de la empresa, los socios y accionistas y los altos directivos están involucrados en fijar y establecer el nivel máximo de inversión de los inmuebles, maquinaria y equipo, debiéndose emitir la política para su administración financiera. Entonces, ahí están involucrados todos, ¿no? Los accionistas, los socios, la alta dirección, los directivos, los funcionarios, todos. Acuérdense ustedes que los activos fijos son los que manejan definitivamente o llevan de la mano la producción de la empresa. Más aún si se trata de industria, ¿no? Las empresas manufactureras, que por lo esencial requieren inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo, más cuantiosas que las empresas comerciales, de lo que estábamos conversando hace un momento. Mientras que en el comercio pueden requerirse una construcción sin complicaciones, las fábricas necesitan construcciones especiales que son más costosas. En cuanto a sus instalaciones, ¿no? Acá se está llevando, aquí están referidos a las instalaciones o al local que se va a ocupar. Una empresa comercial pues es compra y venta, ¿no es cierto? Una empresa comercial que es de compra y venta simplemente se necesita un local, un almacén, una oficina y ya realiza sus operaciones, ¿cierto? Compra y vende. En cambio, una industria es diferente. Una industria necesita una construcción donde la construcción sea pues más consistente. En vez de ponerle pues un fierro se le pone dos. En vez de ponerle pues un ladrillo simple, se le tiene que poner un ladrillo doble, consistente, y es mayor la inversión. ¿Por qué? Porque en una industria el trabajo en sí es casi todo el día, y también por la cierta vibra que tiene cada producción de estas empresas. Pues se dicen, las fábricas necesitan construcciones especiales que son más costosas. Hay equipos y maquinarias que necesitan, al margen de los equipos mismos, necesitan pues estar en una construcción, que son inamovibles. Si bien es cierto, las máquinas las máquinas se pueden llevar de un lado a otro lado, pero sin embargo también hay máquinas que sí se necesitan hacer digamos, una base, ¿no? Base de concreto. Asimismo, el comercio necesitará muebles y estantería cuyo coste es inferior al coste de la maquinaria necesaria para productos para producir artículos. Para efecto del comercio yo me compro pues un par de estantes, ¿no? A unos módulos, y ya está. Ahí pongo yo todos mis productos que he comprado para vender, ¿no es cierto? Sí, ¿qué he necesitado? Estantes, módulos y escritorios, suficiente. En cambio en una industria no, pues. En una industria voy a necesitar locales o inmuebles donde tengo que almacenar primeramente los productos en proceso, los productos terminados, las materias primas, ¿no? Entonces es más, ¿no es cierto? Entonces todo eso es lo que tenemos que ver para ver criterios de inversión en activos fijos, qué es lo que determinamos. Y como se estarán dando cuenta, dependiendo mucho de qué tipo de actividad realizamos. Ahora, para efecto de determinar este tipo de actividad, tenemos que ver criterios de inversiones en activos fijos, en lo que nos dicen a ver, me pasé uno. Ahí está. Criterio de inversión, seguimos con el criterio de inversión de activos fijos y dice, como se observa, el nivel de inversiones pueden ser muy variables por varias razones, tales como, ¿no? O sea, los criterios siempre son válidos dependiendo de qué tipo de actividad estamos relacionando.
Por eso son variables. Los criterios son variables y a su vez son válidos, dependiendo mucho de la actividad. Por ejemplo, podemos decir el giro del negocio, ¿no? Mucho depende del nivel de la inversión de los inmuebles, maquinaria y equipo con el giro del negocio de que se trate. Ejemplo, ahí estamos viendo, ¿no? Un ejemplo, hay un caso ahí. La industria pesada de fabricación de acero necesita una inversión muy elevada en sus activos fijos, porque son equipos, maquinarias e instalaciones especiales de alto precio. También la industria química requiere una inversión importante porque necesita grandes terrenos, equipos y plantas de acero inoxidable. Se trata de industria química, los bienes, la materia prima son bastantes, tienen mucho significado, ¿no? Y dice, necesita grandes terrenos, equipos y plantas de aceros inoxidables, instalaciones de tratamiento de agua, etcétera, lo que llega a inversiones muy cuantiosas. Ahora, lo que también hay que tener como referencia es que mientras que una inversión es más cuantiosa, mientras que una inversión es mucho más, es muy fuerte, por ende también se va a tener una utilidad bastante fuerte. Va de la mano. Si yo invierto un sol, gano 10. Si yo invierto 100, ganaré 10. Si yo invierto, por decirlo otra cantidad, si yo invierto 100.000, de repente mi utilidad el primer año será, pues, ¿qué le digo? 50.000. Pero si yo invierto 1.000.000, mi utilidad no va a ser 50.000. Tiene que ser también mucho mayor, 300.000, 400.000, ¿no? Todo depende de la inversión que yo realice. Pero también para que yo realice una inversión fuerte, también tiene que ver qué tipo de giro el negocio estoy invirtiendo, ¿no? Tengo que ver también eso. O sea, mientras mayor es la inversión, el riesgo es más fuerte. Y cuando uno arriesga más, gana más. Cuando uno arriesga menos, gana menos. Esas son reglas generales. Obviamente hay excepciones, ¿no? Existen excepciones, pero en términos generales esa es la secuencia, ¿no? Inviertes más, ganas más. Inviertes menos, ganas menos. Pero acá en este ejemplo nos dicen, se trata de empresas de industriales y también químicos, ¿no? Que tienen altos productos fuertes. Ahora bien, también tenemos otro criterio de inversiones en activos fijos, la localización. También igual. La localización de una industria debe planearse con todo cuidado, realizando los estudios necesarios, ya que al establecerse será por un buen número de años y deberán precisarse los ahorros importantes en operaciones por tener insumos a bajos costos. Tenemos ahí, los estudios de localización deben incluir los beneficios y facilidades que los gobiernos otorgan, ¿no? Tenemos ahí, ¿dónde está localizado? Dependiendo, pues, en qué área, qué sector, dependiendo qué facilidades nos otorgan, que los gobiernos. Es por eso que muchas empresas a veces quieren estar localizados en la Amazonía, ¿no? Para que no paguen IGP y para que la renta sea menos. Pero también el hecho no es solamente de que yo me constituya allá y punto, sino también hay que cumplir ciertos requisitos, ciertos conceptos. Eso es lo que tenemos que ver, la localización. La industria en muchas ocasiones debe ubicarse cerca del suministro de las materias primas. Para efecto de determinar que no exista un transporte de un área a otro, de una localidad a otra localidad. Porque normalmente en las industrias cuando son pequeñas, siempre el área de producción está en una zona y el área de comercio está en otra zona, ¿no? Y los almacenes están en otra zona. Entonces, ahí que se está produciendo. Si bien existe la misma empresa, pero el costo va a ser mayor porque estamos hablando de 3 zonas diferentes y se requiere el traslado, ¿no? De personal, el traslado de los mismos bienes para su producción y para su venta. Por eso es que las industrias pequeñas, cuando van creciendo, siempre la mira, el proyecto es conseguirse un área extenso en una zona un poco alejada de la ciudad y que tenga una extensión bastante considerable para que ahí se centralice todo, para que ahí se centralice
el área de producción, de comercialización, el área logística, el área de compras, contabilidad, financiero, gerencia y todos, en una sola ubicación. Y eso lo hace más factible, lo hace más comunicable, ¿no? Eso es lo que le están diciendo acá. La industria en muchas ocasiones debe ubicarse cerca del suministro de las materias primas. Otras requieren de agua como parte importante de sus procesos y se establecen cerca de las cuencas de los ríos o acuíferos. Hay empresas que por su naturaleza requieren bastante de algún tipo de elemento básico como el agua, y en vez de estar pagando pues fretes para que le lleven de una ciudad a otra ciudad lejísimos, y que obviamente le va a cobrar mucho mayor porque es una materia prima principal, simplemente se instalan siempre cerca de uno de estos cuencas de ríos o un sitio donde puedan proporcionarle el agua con más viabilidad. El clima también puede ser otro factor a considerarse, ¿no? Clima, dependiendo qué es lo que yo quiero hacer qué es lo que yo quiero, el producto que yo quiero determinar, para ver dónde me instalo, ¿no? ¿Dónde me instalo? Eso es obvio, pues. Un sector agrario tiene que ser siempre fuera de la ciudad y en zonas donde la producción o la tierra o el terreno sea factible. La zona pues de helados, de refrescos, en una zona de donde casi todo el año existe calor. Igual, de abrigos, chompas, ponchos, en una zona donde normalmente hace frío. O sea, son conceptos que siempre tengo que ver yo también de la localización de la actividad. Para efectos de eso, tener mis activos fijos. El clima puede ser otro factor a considerar. Las fronteras en cierto tipo de maquilladoras, el suministro de la mano de obra, el sindicalismo de la religión, la seguridad, y por lo tanto el nivel de inversión puede ser muy variable. Por supuesto, bastante variable el nivel de inversión, dependiendo mucho de qué tipo de actividad quiero hacer, qué tipo de bienes quiero hacer, cuál es mi posición, y para eso ya tengo que haber tenido un planeamiento, un conocimiento de lo que hemos visto anteriormente. De la misma manera, la localización de los centros de distribución y puntos de venta deben atender a servir un mercado, y dependiendo del giro del negocio se deben establecerse en los lugares donde se encuentra el consumo y la inversión, que también puede ser muy variable. Esto viene en relación a que existen muchas empresas. Por ejemplo, hay empresas que se constituyen en una zona, puede ser un sitio, en Lima, por ejemplo, ¿no? En Lima. Entonces, cuando yo me constituí en Lima, mis primeros clientes eran en Lima. Pero sin embargo, como la empresa seguía creciendo, entonces ya me compraron en provincia, en otras áreas. Entonces, por ejemplo, yo en Chimbote me están comprando, tengo varios clientes. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me conviene? Yo me instalo en Lima, tengo mi sede principal, pero sin embargo en Chimbote no tengo nada. Cuando tuve el primer cliente en Chimbote, simplemente mandaba mis transportes y punto, ahí quedaba. Pero sin embargo, pegó mi producto en Chimbote y tengo una gran clientela. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A una sucursal en Chimbote, ¿no es cierto? Creo una filial en Chimbote, una sucursal, obviamente con la misma razón social, envío pues un personal o contrato personal de la zona para que trabajen en la zona de Chimbote, que sea pues una sede de Chimbote. Entonces, eso es lo que me están diciendo acá, dependiendo quiénes son mis clientes para instalar. Entonces yo ya tengo allá, y para efecto de instalar mi sede en Chimbote, ¿qué es lo que necesito? Comprar activos fijos, inversión de activos. ¿Por qué? Porque ya van a necesitar equipo de cómputos, muebles, si es industria, maquinarias, ¿no es cierto? Y si es un local, de repente compre local, también un local, son activos fijos. Y ustedes saben que para efectos de información de los estados financieros a unas entidades crediticias, yo informo el consolidado de mis empresas, ¿no? De la empresa, el consolidado. Yo puedo ser la principal acá en Lima, y sin embargo, puedo tener varias sedes. Puedo tener Chimbote, Piura, Chiclayo, Trujillo. Pero sin embargo, cuando yo informo a la entidad financiera, es consolidada, es global, es una sola información. Y ahí tengo que yo declarar cuáles son mis activos fijos. Y mis activos fijos forman parte de
La diferencia es que cada uno tiene su área, su complejo, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante, de que yo tengo que tener siempre el consolidado de mi empresa. Yo conozco muchas empresas que aquí en Lima solamente están sus oficinas administrativas, nada más. Pero sin embargo su producción, su planteación están en provincia. ¿Por qué? Porque su actividad en un inicio pensaron hacerlo en Lima, pero como no les hizo efecto, fueron más allá y ya están en provincia. Entonces, ¿qué es lo que hacen en lo de Lima? Crean sucursales, agencias en provincia y hacen un reporte a la principal, que es lo que informan más adelante. ¿Cierto? Entonces, por eso es de que es el criterio de la adquisición de activos fijos. Y si yo tengo sedes, agencias en provincias, obviamente tengo que equiparlos, ¿no es cierto? Y el equipamiento me representa una inversión. ¿En qué? En activos fijos. Y por lo tanto, yo tengo que tener también una proyección, un estudio para ver si son rentables. Obviamente tienen que ser rentables porque si no, no estaría pues por allá, ¿no es cierto? Entonces, esos son criterios en cuanto a inversión de activos fijos. Hay que tener bastante criterio. Seguimos. ¿Qué otro punto más tenemos que ver para efectos de inversión en activos fijos? Los centros de distribución y puntos de venta. Es lo que estábamos conversando, ¿no? Los negocios deben estar orientados al mercado, ¿no? Dice, a servir al consumidor. Los centros de distribución y puntos de venta se deben establecer en lugares que le den coberturas a zonas del mercado. Lo que conversábamos hace un momento. Si en Chimbote tengo un mercado, tengo que abrir ahí un centro de producción, tomando en cuenta el tiempo, la viabilidad, la afluencia natural de consumidores y el coste de distribución, como son el transporte, la renta, los sueldos y salarios, etcétera. Deben tomarse en consideración la afluencia de clientes y consumidores a ciertos centros de influencia, como son los centros comerciales, lugares turísticos, parques industriales, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo, pues, qué es lo que yo estoy produciendo, es lo que estamos conversando, en crear sedes, y dice los centros de producción y puntos de venta. También tenemos, como numeral 5, el nivel de producción o ventas que desea alcanzarse. La producción o ventas que desean alcanzarse influirá directamente en el monto de la inversión, por supuesto. No conozco empresas que sean conformistas, pero sin embargo sí hay conformistas, ¿no? Sí hay conformistas que dicen, ya yo solamente quiero vender pues tantos, 100.000. Y llegan a 100.000 y ahí quedan. Y ese va a ser la rutina. Entonces, dependiendo el nivel de producción o venta que desean alcanzar. Entonces, si yo digo solamente quiero esto, tanta será la inversión. Si yo quiero 100, invertiré pues 1.000. Pero si yo quiero 300, invertiré 3.000. Todo depende del nivel de producción que desea alcanzar. O sea, yo tengo un objetivo, ¿no? Depende del objetivo que yo tenga. En función a eso, ya veré cuál es mi inversión en activo fijo. De repente yo digo, es una actividad que solamente va a durar 3 meses. ¿Me conviene comprar activo fijo? Creo que no. Creo que no. Entonces, ¿qué me conviene? Alquilar un activo fijo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque mi objetivo es solamente 3 meses y de ahí me voy. Pero sin embargo yo digo, no, el objetivo es mucho más allá. Entonces, y realizando esa misma actividad, digo, no, no me conviene alquilar, mejor me lo compro. Entonces, vamos a ver qué objetivo. Para ver eso, el criterio. Dependiendo de eso, qué es lo que yo puedo aplicar para comprar o no un activo fijo. Clase y tipo de maquinarias, equipo o muebles necesarios. Eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Dependiendo también. La maquinaria y equipo necesaria para la producción o ventas es una consecuencia directa del punto anterior, el punto de inversión y el giro del negocio, influye en forma importante en el nivel de la inversión. El monto de la inversión está influido por la procedencia de los activos si son de fabricación local o importados. También depende, ¿no? Siempre tenemos la mentalidad y siempre tenemos digamos, ese concepto de que a veces sí son justificables, de que siempre lo importado es mejor, ¿no? Siempre decimos, siempre lo importado es mejor.
Y por eso que a veces uno cuando quiere hacer un tipo de inversión, dice, mejor importemos de tal sitio porque de tal sitio sí viene buena maquinaria. ¿Por qué? Porque si lo compramos acá, aquí nos va a salir mucho más caro. ¿Por qué? Porque aquí, si lo compramos acá, aparte de pagar el costo, la nacionalización, vamos a pagar un plus que nos va a cobrar la empresa que nos está vendiendo. Por ejemplo, si hay una empresa que nos vende una máquina, acá nos venden 120, pero esa empresa que nos está vendiendo 120, ahí está pues el costo de qué, de importación, está el ad valorem, valor SIF, está el IGB y antes del IGB está el plus, ¿no? Un 15% más. Y al total le agrega le aplica el IGB y nos sale 120. Entonces, nosotros, ¿cuál podría ser el ahorro para nosotros? No pagar el plus. Nos va a costar igual. La importación vamos a pagar, lo que sí vamos a pagar siempre va a ser el CIF, el ad valorem, el flete y el IGB. Bueno, el IGB no había problema porque lo utilizamos como crédito fiscal, ¿no es verdad? Pero sin embargo, ya no vamos a pagar pues el plus, la utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos trayendo directamente. Obviamente eso siempre y cuando se trate pues de una máquina o dos máquinas o lo necesario para la producción. No es cuando nosotros somos comerciantes, ¿no? Porque eso ya es otra cosa. Por eso que nos están diciendo aquí, los centros, no dice, clase tipo de maquinaria. La maquinaria, equipo necesaria para producción o venta de consecuencia directa de punto anterior. El monto de la inversión está influido por la procedencia de los activos si son de fabricación local o importados. Depende si son fabricación local o importados, tenemos que hacer un proyecto, un planeamiento, un estudio, lo que hemos conversado hace un momento, y ver qué es lo que más nos conviene como empresa. Entonces, eso también tenemos que tener como criterio. Ahora, también tenemos nosotros dos puntos más que tratar, que es el periodo de recuperación de los activos, que es bastante importante, ¿no? El periodo. Cuando hablamos del periodo de recuperación de los activos, lo estamos hablando a través de la depreciación, ¿no? Porque como bien es cierto, cuando nosotros compramos un activo fijo, no hay gasto en ese momento, no existe el gasto. Simplemente lo compramos y todo va a una cuenta 33. Inmuebles, maquinaria y equipo. Entonces, vamos a ver el periodo de recuperación. ¿En qué tiempo vamos a recuperar la inversión de los activos fijos? Dice, el periodo de recuperación de los activos es una de las bases que toman siempre los socios o accionistas y los consejos de administración para llevar a cabo la inversión en activos fijos. Las empresas grandes tienen establecidas por lo general políticas rígidas en cuanto a que la recuperación de inversión sea en un determinado número de años. ¿Ok? Eso ya es un criterio de las empresas grandes. Estamos hablando de las empresas grandes en este caso. Personal calificado de la empresa lleva a cabo estudios y cálculos como parte de sus funciones regulares, ya que el monte de la depreciación, ojo, amortización y agotamiento forma parte del costo y de la productividad de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, de la depreciación que se realiza a los bienes de activos fijos. Si bien es cierto, hay maquinaria y equipo que por naturaleza es el 10%, por naturaleza es el 10% de depreciación al año. Sin embargo, hay un sector que sí tiene un porcentaje mayor. Siempre y cuando las maquinarias sean utilizadas para el sector minero, petrolero y de construcción, si se trata de maquinarias de producción, es el 20%. Es el 20%. Pero si se trata de muebles y enseres y equipos de oficina de esos sectores, ¿no? O sea, muebles y enseres y equipos de oficina del sector de minera, petrolera y construcción, sigue siendo el 10%. Entonces, ahí no es general, sino se habla sobre maquinaria y equipo que se utilice para la producción, es el 20%, en cuanto a lo que es minera, petrolera y
construcción. ¿Por qué? Porque esas actividades son fuertes, pues. Obviamente el desgaste en ese tipo de actividades, el desgaste es mucho mayor, pues, que un desgaste en una industria pequeña o en un comercio o en una prestación de servicios. También otro punto de criterio es la disponibilidad de los bienes que se quieren adquirir. También, ¿no? La disponibilidad, porque nosotros podemos querer todo, pero vamos a ver si está disponible. La disponibilidad de los bienes que se quieren adquirir influye también en el nivel de la inversión. Si un activo está disponible en el mercado, hará que la inversión sea menor, porque no habrá tiempo de espera, y su precio actual es generalmente menor al precio futuro, ¿no? Si es que hay en el mercado, inmediatamente, o es un bien que normalmente siempre hay en stock, no va a salir una menor inversión. Pero si hay maquinarias que por su naturaleza se requiere expresamente de hacer un pedido de repente a una empresa nacional o hacer una importación, obviamente no va a salir más caro. ¿Por qué? Porque es algo especial. Y aparte de ser algo especial, es porque vamos a estar en un tiempo de espera. Se conoce que hay empresas que adquieren un bien y todavía se le entregan a los 6 meses, ¿no?